Saludos. A continuación, mis compañeros y quien les habla, Erwin Castellanos, presentaremos un esbozo sobre la introducción a las neurociencias. Es importante también señalar que cuando hablamos de las neurociencias, estas estudian el sistema nervioso y su impacto en la cognición, en la emoción y en el comportamiento. Según el autor Eric Kandel, 2006, el cerebro es el órgano más complejo del universo conocido y la neurociencia busca descifrar sus misterios. Para definir lo que son las neurociencias, según otro autor denominado Purves, 2008, es una ciencia interdisciplinaria que integra la biología, la psicología, la química y también la medicina, la computación, con el objeto de comprender la estructura, función y la patología del sistema nervioso. Según este mismo autor, afirma también que las neurociencias exploran desde moléculas hasta la mente, pasando por redes neuronales. Así como también es necesario acotar que según el manual Introducción a la Neurociencia y su Desarrollo del Instituto de Capacitación y Especialización Padre Hurtado, las neurociencias tienen como propósito principales, como podemos observar acá en la diapositiva, entender cómo el encéfalo produce la marcada individualidad de la acción humana. También aportar explicaciones de la conducta en términos de actividades del encéfalo y explicar cómo actúan millones de células nerviosas individuales en el encéfalo para poder producir la conducta y cómo a su vez estas células están influidas por el medio ambiente, incluyendo también la conducta de otros individuos. Por otra parte, entre algunas de las ramas de la neurociencia tenemos las siguientes, como pueden observar en la presentación, la neuroanatomía, que es la estructura del sistema nervioso. La neurofisiología se encarga del funcionamiento eléctrico y químico. La neuropsicología, relación cerebro y conducta. La neurociencia cognitiva, que son los procesos mentales, memoria, atención, neurociencia. Y la computacional, modelado matemática del cerebro, entre otras. En cuanto a su alcance y aplicaciones, tenemos las siguientes, como pueden observar en la lámina. En el área de la medicina, como tratamientos de Alzheimer, de Parkinson, de epilepsia y entre otras. También en el área de educación viene a corresponder los métodos de aprendizaje basados en la plasticidad cerebral, y también en la parte tecnológica tiene que ver con los interfaces cerebro-computadora, ejemplo prótesis, prótesis neurales, entre otros. Según el autor Gazzaniga, 2018, la neurociencia transformará la sociedad más que la revolución digital. Por su parte, entre los desafíos futuros tenemos que la ética en la neurotecnología, como por ejemplo la manipulación de la memoria, integrar conocimientos multidisciplinarios y avanzar en neurociencia afectiva y sociedad. Las neurociencias se han desarrollado pasando etapas significativas. Por ejemplo, en Egipto, el conocimiento médico era rudimentario y se creía que el corazón era el órgano central del pensamiento y de las emociones. En cambio, en Babilonia, los trastornos mentales se consideraban obsesiones demoníacas, tratadas mediante rituales.
Por otro lado, en Grecia el cerebro se identificó como el órgano del conocimiento y de la inteligencia. Hipócrates reforzó esta visión observando que las lesiones cerebrales causaban parálisis en el cuerpo. Galiano amplificó el estudio del cerebro en Roma, pero en la Edad Media este proceso se frenó debido a restricciones religiosas y se tornó con un enfoque más místico. En el Renacimiento hubo interés científico. Figuras como Andreas Vesalius realizaron estudios humanos para corregir errores previos. Thomas Willis en el siglo XVII avanzó la neurología fundando su estudio moderno. En el siglo XIX se destaca el trabajo de Paul Broca y Descartes en el estudio del lenguaje y su localización en el cerebro, que permitieron clasificar distintos tipos de células nerviosas. En el siglo XX, las neurociencias se integran con la biología molecular y la psicología. El desarrollo de la electroencefalografía y la tomografía transformó el estudio del cerebro. En el siglo XXI, las neurociencias se expanden como campos de la neurobiología y la neurociencia cognitiva, utilizando tecnologías avanzadas como una resonancia magnética. En neurociencias existen diversos métodos de estudio que permiten investigar la estructura, función y dinámica del sistema nervioso. Estos nos permiten comprender cómo funciona el sistema nervioso desde el nivel molecular hasta el conductual. Es crucial para aprender o entender las bases biológicas de la cognición, la conducta, las emociones, el aprendizaje, así como para poder desarrollar tratamientos y estrategias efectivas de intervención en enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Primero tenemos la neuroimagen, que nos va a servir para obtener imágenes del cerebro y del sistema nervioso central, permitiendo así el diagnóstico, tratamiento y estudio de diversas patologías y funciones cerebrales. Primero tenemos las estructurales, que tenemos la resonancia magnética y la tomografía computarizada. Estas nos van a servir para tener imágenes detalladas del cerebro en alta resolución y poder detectar lesiones o ciertas anomalías. Además tenemos las funcionales, que tenemos la RM funcional o MRI, la tomografía por emisión de positones y el tensor de difusión. Por otra parte, tenemos la electrofisiología, que se va a utilizar para estudiar la actividad eléctrica de las neuronas y el sistema nervioso. En ellas vamos a registrar la actividad eléctrica neuronal. Tenemos la electroencefalografía y la magnetoencefalografía. Además, tenemos el registro intracelular y extracelular. Tercero, tenemos la genética y molecular. Estas nos permiten comprender cómo los genes influyen en el desarrollo, función y enfermedades de nuestro sistema nervioso. Tenemos la genómica, que son las secuencias de genes asociados a enfermedades neurológicas, como lo son el Alzheimer, el Parkinson, entre otros. La epigenética, que estudia las modificaciones químicas que regulan la expresión génica. La optogenética, que controla las neuronas con luz. De cuarto, tenemos los métodos conductuales y cognitivos, que se dividen en pruebas neuropsicológicas y realidad virtual, que estos nos van a evaluar la memoria, la atención, el lenguaje. Vamos a simular entornos específicos para poder estudiar ciertas conductas específicas en condiciones controladas. Quinto, tenemos la neuroquímica, que nos va a funcionar para comprender cómo los neuroquímicos, es decir, las sustancias químicas del sistema nervioso, afectan la función neuronal, las señales neuronales, el desarrollo, el comportamiento, o entender las bases bioquímicas en las enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Entre ellas tenemos la espectrometría de masas, que busca identificar metabolitos y proteínas en el tejido cerebral. De sexto, tenemos los modelos animales y lesiones, que tenemos las lesiones experimentales, que se usan para analizar consecuencias del daño cerebral. Por ejemplo, esta se utiliza comúnmente en roedores. Y el knockout, que son animales modificados para estudiar ciertos genes específicos. De séptimo, tenemos la estimulación cerebral, que se divide en estimulación magnética transcraneal, que nos va a inducir cambios temporales en la actividad cortical, y la corriente eléctrica, que va a modular la excitabilidad neuronal. Estos métodos suelen combinarse entre sí para obtener datos más precisos y complementarios, ya que la neurociencia moderna integra múltiples disciplinas para entender el cerebro desde las moléculas más pequeñas hasta la conducta. Hola, mi nombre es Daltelin Romero, estudiante de Psicología, y voy a explicar un poco sobre los niveles de organización del sistema nervioso. Primeramente, el sistema nervioso está compuesto por todo el tejido nervioso de todo el cuerpo, siendo este el conjunto encargado de monitorear y supervisar tanto el organismo como el sistema en general. Está dividido en dos partes: el sistema central, quien se encarga de recopilar información a través de los sentidos, y el sistema periférico, que está compuesto por todo el sistema nervioso, dividido en dos grupos: nervios craneales y nervios espinales. Del sistema conductual, tal como su nombre lo indica, está encargado de estudiar los estímulos observables
como respuesta. Pueden ser verbales, pueden ser motoras con cualquier movimiento o pueden ser autónomas con frecuencia cardíaca, dilatación ocular, rubor, sudor, entre otros. La neurociencia molecular y celular se centra en el estudio de las moléculas y células que componen el sistema nervioso. Esta área de investigación busca entender cómo las neuronas y células gliales funcionan a nivel molecular y cómo éstas contribuyen al funcionamiento general del cerebro y del sistema nervioso. A través de esta área se han logrado avances importantes como la función cerebral, el desarrollo neuronal y las enfermedades neurológicas. Muchas gracias. ¿Qué es la interdisciplinaridad en la neurociencia? Este significa que la neurociencia necesita de otras ciencias para estudiar el cerebro, ya que este es muy complejo y se necesita diversos tipos de puntos de vista para poder estudiarlo. No basta con una sola ciencia para entender cómo funciona el sistema nervioso. ¿Qué disciplinas colaboran con la neurociencia? Psicología para entender cómo pensamos, cómo nos comportamos y cómo sentimos. Medicina para tratar enfermedades del cerebro y el sistema nervioso. Biología para estudiar cómo funcionan los genes y las neuronas. Educación para mejorar cómo aprendemos y enseñamos. Ingeniería para ayudar y crear herramientas para personas con problemas físicos o mentales. ¿Para qué sirve esta colaboración? La psicología y la neurociencia cognitiva ayuda a tratar a personas con problemas con depresión, Alzheimer y ansiedad. Medicina y neurociencia clínica permite hacer cirugías cerebrales, terapias nuevas y usar aparatos como la estimulación cerebral profunda para mejorar estas enfermedades. Biología y neurociencia molecular ayuda a crear fármacos y a estudiar cómo los genes te afectan el cerebro. Educación y neurociencia en el aprendizaje. Este ayuda a mejorar los métodos de enseñanza, sobre todo a niños con autismo o niños con problemas con el aprendizaje. Es decir, que se les dificulta mucho el aprender, como niños que padecen de TDAH. Y por último está la ingeniería y la neurociencia. Este ayuda a crear dispositivos como exoesqueletos y dispositivos como brazos que los puedes controlar con la mente. En resumen, la neurociencia no trabaja sola. En conjunto con la psicología, la medicina, la biología, la educación y la ingeniería, podemos entender mejor cómo funciona el cerebro, y todos los avances nuevos son gracias a que todas estas ciencias trabajan juntas. Gracias al conjunto de estas, hay muchos avances con la educación, la tecnología y la salud. Muchas gracias por su atención.